Vamos a hablar de la vía somatosensitiva y usaremos la vía somatosensitiva para explicar la fisiología del dolor. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el sistema nervioso periférico se va a dividir en dos tipos de nervios, los nervios autónomos y los nervios somáticos. Los autónomos son los que llevan información que controla el funcionamiento vegetativo o automatizado de órganos internos, como por ejemplo los órganos digestivos. Nosotros no tenemos control consciente de los órganos digestivos. Por lo tanto, los nervios que se conectan a los órganos digestivos son nervios de tipo autónomos. Bien, eso para diferenciar. Vamos a hablar ahora de los nervios somáticos, que conducen información de la cual somos conscientes. Y la señal dolorosa es una información somática. Bueno, las señales dolorosas típicamente se transportan a través de neuronas de tipo aferente. Las neuronas de tipo aferente, las neuronas de tipo aferente. En este caso vemos de color azul esta neurona que estoy resaltando, ¿listo? Es una neurona de tipo aferente. Esta neurona se le conoce como neurona de primer orden y es la que va desde el punto de dolor hasta la médula espinal. Esa es la neurona de primer orden somatosensitiva. Esas neuronas de primer orden somatosensitivas conducen información nerviosa desde el punto de dolor hacia la médula espinal. Pero vamos a empezar a agregar información para hacerlo cada vez más interesante. Bueno, la información nerviosa va a llegar a la médula espinal y allí hace sinapsis entre la línea azul, que es la neurona de primer orden, con la línea verde, que es la neurona de segundo orden. Pero quiero hacer algunas aclaraciones. La neurona, la neurona de segundo orden hace sinapsis en las astas posteriores de la médula espinal. La médula espinal tiene la sustancia gris que se organiza en esta estructura en forma de H. Los palitos de las H que se proyectan hacia atrás se conocen con el nombre de astas posteriores. Estas son las astas posteriores. Entonces la información ingresa siempre a la médula espinal, listo, a través de la información, ojo, dolorosa, sensitiva, somática, ingresa siempre a la médula espinal a través de las astas posteriores, las estructuras que resalté de color verde. Ahora, quiero que tengan muy presente que los nervios que se conectan a la médula espinal, estos nervios que se conectan a la médula espinal, que aquí aparecían de color beige, pero los estoy resaltando en rojo, en su interior tienen neuronas de primer orden. Estos nervios se llaman nervios espinales y las raíces que conducen la información sensitiva, somática, dolorosa, ¿listo? Son las raíces posteriores. Entonces, siempre la información sensitiva ingresa a través de las raíces posteriores que se conectan con las astas posteriores de la médula espinal. Bueno, entonces eso que llamamos nervios espinales en su interior tienen fibras nerviosas que, como ya dijimos, son neuronas aferentes sensitivas de primer orden. Bueno, muy bien. Una vez que hacen sinapsis, las neuronas de segundo orden pues están dentro de las astas posteriores, es decir, están de color verde, y esas neuronas de segundo orden recogen la información neurológica, en este caso la señal dolorosa, y la suben. ¿Hacia dónde? Miren, sube, 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 ahí estoy resaltando, sube. ¿Hacia dónde llega esa información? Voy a resaltarlo de otro color, hasta el tálamo. Allí en el tálamo, las neuronas de segundo orden, que son estas de color verde que subieron, van a hacer sinapsis con otras neuronas que se conocen como neuronas de tercer orden. Las neuronas de tercer orden llevarán la información desde el tálamo hasta la corteza somatosensitiva, que se encuentra, la corteza somatosensitiva se encuentra en el lóbulo parietal, específicamente atrás del surco coronal o surco de Rolando.
Bueno, entonces vamos a repetir algunas cosas importantes. Las neuronas de segundo orden van hasta el tálamo y en el tálamo, ¿listo? Hacen tránsito obligado. Todos los impulsos nerviosos aferentes hacen tránsito obligado por el tálamo y de ahí se van hacia, ¿listo? La corteza sensitiva primaria, ¿listo? Que está en el lóbulo parietal y van también hacia el sistema límbico en el caso del dolor. O sea, el dolor o la señal, el impulso nervioso doloroso viajará a través de neuronas de segundo orden hasta el tálamo, que es como un peaje, un lugar de tránsito obligado, y de allí se distribuye para la corteza somatosensorial que está en el lóbulo parietal y también hacia el tálamo. Bueno, hasta ahí. Ahora vamos a completar un poco la información. Estas neuronas de segundo orden que describí que suben la información hacia el tálamo, en realidad viajan a través de unas rutas que tiene la médula espinal. Esas rutas se llaman tractos y la ruta en específico por la cual viaja la neurona sensitiva que lleva información dolorosa, listo, esta neurona de segundo orden viaja a través del tracto espinotalámico. Entonces el tracto espinotalámico, por eso el nombre espinotalámico, se conecta con un nervio espinal, ¿listo? La mancha roja, se conectó con un nervio espinal y viaja ¿hasta dónde? Hasta el tálamo, donde está la estructura que he resaltado de color azul. Una vez que el tracto espinotalámico, entonces recuerden, conduce información aferente, dolorosa, somática, que viaja hasta el tálamo. Y del tálamo, ahí sí, las neuronas que resalté de color rojo llevarán información hacia la corteza somatosensitiva y hacia el sistema límbico. Bueno, ahora, en el sistema, una vez que llega la información somatosensitiva, esa información va a generar una interpretación. La corteza somatosensitiva, que es esta que resalto acá, esa corteza somatosensitiva nos va a permitir hacer dos cosas: la identificación del dolor, o sea, dónde nos duele y y a qué intensidad nos duele. O sea, identifica, ¿listo? Y determina la intensidad del dolor. Entonces, la sensación del dolor es la interpretación que le hace la corteza sensitiva a ese impulso nervioso aferente o sensitivo que inició en el nociceptor del pulpejo del dedo y terminó llegando hasta la corteza somatosensitiva. En esa corteza somatosensitiva, también en esa corteza somatosensitiva, se va a identificar el dolor y se va a determinar la intensidad. Sin embargo, acá con una línea pequeña dije que desde el tálamo también salía la información dolorosa hacia el sistema límbico. El sistema límbico es el que procesa las emociones en general en el sistema nervioso. Por lo tanto, el sistema límbico es el que dará el componente emocional al dolor, es decir, la aversión al dolor, el sufrimiento, la sensación, eh, sí, de incomodidad que genera el dolor, esa sensación de aversión, de sufrimiento, de incomodidad, va a ser generada por el sistema límbico. El sistema límbico incluye un grupo de órganos dentro de los cuales está la corteza cingulada, la amígdala, está el hipotálamo, ¿listo? Que es el que regula el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, y está también la memoria, el hipocampo. Entonces, en últimas, el dolor es toda una experiencia que incluso llega a almacenarse como un recuerdo. Entonces, ¿uno recuerda cuando algo le generó dolor? Claro que sí, claro que sí. Y es precisamente porque desde el tálamo va información hacia ese grupo de órganos que regulan las emociones se conocen como el sistema límbico. Bueno, hasta ahí sería la interpretación que hace en específico el sistema límbico y la corteza somatosensitiva. Ahora vamos a hacer un poquito más de énfasis de cómo inició el proceso. Es necesario que nos devolvamos hacia el pulpejo del dedo.
En el pulpejo del dedo tenemos unos nociceptores que son los receptores del dolor. ¿Cómo se llaman los receptores del dolor? Nociceptores. Los nociceptores van a despolarizarse. Los nociceptores son terminaciones nerviosas, ¿listo? Que van a detectar, ojo, daño sobre el tejido. Pero, ¿cómo detectan el daño sobre el tejido? Cuando una persona, por ejemplo, está cocinando y se corta por accidente un poquito el dedo o se chuza el dedo, como en este caso en el ejemplo, eso genera una respuesta inflamatoria. Entonces, el daño del tejido genera una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria produce sustancias proinflamatorias, como por ejemplo la histamina, la las prostaglandinas, ¿listo? Y la bradicimina. E incluso también en el daño se va a generar la liberación de sodio y de potasio. Entonces ese daño del tejido va a liberar los factores proinflamatorios. Y voy a ponerlo acá. Estos factores proinflamatorios que, que se van a generar cuando hay una herida pues son los que van a estimular al receptor llamado nociceptor y el nociceptor hace algo muy interesante y es que transforma la presencia de esas sustancias en un impulso nervioso y esa transformación se llama transducción. Entonces, la transducción es la transformación que le hace el nociceptor a la presencia de las sustancias proinflamatorias en un impulso nervioso aferente o sensitivo. Y ese impulso nervioso aferente o sensitivo es el que está viajando a través de estas fibras nerviosas que hace un rato llamamos neuronas de primer orden. Ahora, estas neuronas de primer orden las hay de varios tipos. Sobre todo hablaremos de neuronas de primer orden de tipo A y de tipo C. Las neuronas de tipo A conducen información dolorosa y las de tipo C también, solo que las de tipo A son de mayor velocidad eh, que las de tipo C. Y las de tipo A sobre todo tienen mayor relación con el tacto, más que con el dolor. Entonces, ¿qué ocurre? Estas neuronas de primer orden en realidad están formadas por neuronas aferentes de tipo A y de tipo C. Esas neuronas conducen la información, como ya lo expliqué, hasta la médula espinal. Esas neuronas están adentro de nervios que se llaman nervios espinales. ¿Listo? Y se conectan con las astas posteriores. Acá donde hay la conexión, a ver en qué color lo resaltamos para que se vea diferente. Bueno, en morado. Acá donde está la conexión de la neurona de primer orden o fibras nerviosas A y C, que es lo mismo, ¿listo? Con las astas posteriores de la médula espinal, aquí en esa zona morada que estoy resaltando, ¿listo? Ahí hay una sinapsis. Y esa sinapsis típicamente es con la participación de un neurotransmisor que se llama glutamato. Entonces, hacen sinapsis, se recoge la información. Recordemos que la sinapsis simplemente es comunicación química entre neuronas de primer orden, que ya sabemos que se llaman A y C, con neuronas de segundo orden, en este caso que ya sabemos que son las neuronas de segundo orden que están en las astas posteriores de la médula espinal. Luego el impulso nervioso, como ya lo explicamos, sube, viaja al tálamo, del tálamo se distribuye hacia la corteza somatosensitiva y hacia el sistema límbico. Bien, hasta ahí ya está, digamos que, descrita la fisiología del dolor y hice énfasis en algunas cosas. Ahora, es importante que entendamos que el cuerpo humano tiene una participación activa en el dolor. Eso quiere decir que el cuerpo humano puede modular o regular en últimas la intensidad del dolor. ¿Y cómo se puede modular o regular la intensidad del dolor? Bueno, hay varios mecanismos o varias teorías que buscan explicar esos mecanismos de control o de regulación o de modulación del dolor. ¿Listo? Entonces, digamos que en el caso, bueno, el primer tipo de modulación lo va a generar específicamente el frotar la zona.
Entonces, si la persona, por ejemplo, siente un dolor, digamos que el dolor es diferente y fue causado porque se machacó con la puerta del apartamento o de la casa. Entonces la persona se machacó, estimuló, generó inflamación y obviamente estimuló los nociceptores. Eso va a hacer que se regule, que el cuerpo tenga la necesidad de regular la intensidad del dolor. Y la respuesta casi que instintiva es frotar, frotar la zona de dolor. Al frotar la zona de dolor, listo, es interesante que entiendan que las neuronas táctiles sobre todo son las neuronas de tipo A. Al frotar las neuronas al frotar, listo, la información táctil viaja a través de neuronas de primer orden de tipo A. Y la información dolorosa está viajando también a través de neuronas, pero sobre todo de tipo C. Entonces las neuronas de tipo A son de despolarización más rápida y viajan con mayor velocidad hasta esta zona donde hacen sinapsis con las astas posteriores. En español, el frotar genera que la información táctil viaje más rápido a través de las fibras A que la información dolorosa que está viajando a través de las fibras C. Y ese frote disminuye la cantidad de información dolorosa que está transmitiéndose de las neuronas de tipo, de las neuronas de primer orden hacia las neuronas de segundo orden. O sea, en español, las neuronas del tacto van a van a ganar en velocidad y van a generar una disminución del paso de información nerviosa dolorosa hacia las astas posteriores. Y esa es una forma o una teoría que busca explicar cómo se modula el dolor. Se llama la teoría de la compuerta o en inglés gate control. Y nuevamente se basa en que la señal táctil de frotar que viaja a través de fibras nerviosas A que son de despolarización muy rápida, disminuyen la percepción del dolor a través de disminuir la cantidad de información dolorosa. Si la fibra A está predominantemente haciendo sinapsis acá en la porción posterior, pues eso va a generar que las C tengan que, digamos que, esperar para poder entregar la información dolorosa. O sea, disminuye esa cantidad de información dolorosa que está pasando hacia las astas posteriores. Esa es la teoría de la compuerta. Pero resulta que no es la única. El sistema nervioso central, y vamos a colocarlo acá de otro color, eh, en la corteza cerebral, específicamente la sustancia gris, ¿listo? Tiene la capacidad también de producir sustancias en respuesta al dolor para generar alivio, ¿listo? Y esas sustancias que produce la sustancia gris van a ser serotonina, noradrenalinas y algunas sustancias de tipo opioide, como por ejemplo encefalinas y bueno, ya lo dije, endorfinas. Estas sustancias van a generar una respuesta analgésica natural y van a disminuir la percepción del dolor. Entonces, esta teoría se llama la teoría de la inhibición descendente y es nuevamente donde en respuesta al estímulo doloroso, la corteza cerebral y específicamente la sustancia gris de la corteza cerebral produce endorfinas, produce noradrenalina y serotonina para generar una sensación de alivio del dolor. Bueno, entonces me parece que hasta el momento ya hemos hecho una muy buena descripción del dolor. Espero que les haya gustado y estaré atento a cualquier pregunta.